Vamos, gracias. Vamos a dedicarnos hoy a estudiar, a hablar un poquito sobre la enfermedad y la muerte. Y vamos a ver desde una perspectiva bíblica de dónde viene esta cuestión de la enfermedad y de la muerte y qué hace Jesús al respecto. Vamos a guiarnos con un pasaje del Evangelio de Marcos, que está también en Lucas y está en Mateo, pero vamos a centrarnos en Marcos capítulo 5. Vamos a ver dos eventos que son muy conocidos. Se ha predicado mucho sobre ellos. Marcos capítulo 5 versículo 21. Hay que leer del versículo 21 al versículo 43. ¿Mm? ¿Quién quiere leerlo? Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que de lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó el manto. Y él que decía, si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante de él le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía le estaba hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que decía, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo: ¿qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, es decir, a ti, niña, te digo, levántate. Hasta ahí, ¿no? 41. Terminaste Hasta 43. 43. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Y la gente se quedó llena de asombro, pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Bien, muy bien. Estos dos eventos, el de la mujer que tenía flujo de sangre y la hija de Jairo, forman parte de un pequeño bloque dentro de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que hablan sobre la autoridad de Jesús. Hablamos hace unos miércoles, creo que hace un par de miércoles atrás, sobre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. Este bloque dentro de los evangelios es un bloque que muestra la autoridad divina de Jesús. Muestra la autoridad sobre la tempestad. Arrancamos uno de los estudios hablando cuando Jesús calma la tempestad. Hablamos el miércoles, creo que el miércoles pasado, sobre el endemoniado y hablamos un poquito sobre la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. Y hoy lo vemos a Jesús ejerciendo su autoridad desde su naturaleza divina
contra la enfermedad y contra la muerte. Así que vamos a hablar un poquito de esa autoridad que Jesús tiene sobre la enfermedad de la muerte. Vamos a ver de dónde se origina todo esto. Eh, pero vamos a hablar primero de la fe, como para introducir el tema. Porque algo que está en juego en este pasaje es el tema de la fe. Cómo las personas que se acercan a Jesús van con un anhelo de respuesta de parte de Jesús de alguna manera. Tanto Jairo que se acerca esperando que su hija sea sanada, por eso está siguiendo a Jesús o esperando que Jesús responda a su demanda, como esta mujer que está desesperada, ambos están en una situación de última instancia, en una situación límite. Jairo con su hija muy enferma, la mujer con un problema que se encarga la escritura de decirnos hace muchos años que lo trae, gastó muchísimo dinero, vio a muchos especialistas, pero ella sigue teniendo el problema. Y este límite que viven las dos personas lo llevan a desatar su fe, a decir, no, yo no tengo nada que perder, voy a creer en Jesús, tengo que creer en Jesús. Jesús no es la primera opción de ellos, no lo es, pero sí es la opción que ellos dicen, acá voy a encontrar la solución que estoy necesitando. Es decir, es su opción definitiva. Ya no tienen nada que perder. Nos lleva a reflexionar un poquito sobre cómo muchas veces nuestra vida también es movida a ciertos límites para poder ejercer nuestra fe. A veces Dios nos lleva a los límites. A veces Dios permite que ciertas circunstancias pasen para que nuestra fe crezca. Yo pongo a veces el ejemplo que leí un libro alguna vez de cómo crece la langosta, y lo he contado muchas veces. La langosta no tiene un esqueleto, tiene lo que se llama un exoesqueleto. ¿Qué es un exoesqueleto? Como un caparazón, una coraza. ¿Alguna vez tocaste una langosta que es durita, pero cuando la aplastas, no sé si la aplastaste alguna vez, es blandita adentro? Bueno, lo que tocamos de afuera es el exoesqueleto, ¿no es cierto? Y las langostas van cambiando ese exoesqueleto, esa piel, a medida que su cuerpo interno va creciendo. Pero se produce una situación límite de la langosta cuando ya su cuerpo interior no entra en esa coraza y ahí se tiene que producir el cambio. Para poder crecer tiene que pasar una situación límite. A veces nuestra fe, como la de Jairo, como la de mujer de flujo de sangre, tiene que ser llevada a una situación límite para que crezcamos en nuestra fe. Jairo quizás nunca hubiese conocido a Jesús si su hija no hubiese estado enferma. Esta mujer con flujo de sangre quizás nunca se hubiese acercado a Jesús si no hubiese estado en esa situación límite. Entonces, primero ver lo que nos dice el texto al respecto de la relación de Jesús con estas personas y a considerarnos a nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está el ejercicio de nuestra fe? ¿Estamos quizás transitando por una situación límite? Bueno, encontrémosle un sentido al sufrimiento. Mucho se ha escrito al respecto de cómo Dios muchas veces utiliza el sufrimiento con un propósito. No nos pasan cosas malas o feas porque sí, es porque Dios tiene un propósito. Por eso dice el texto, todo les ayuda bien a los que le aman. Ahí cobra verdadero sentido, cuando nosotros somos llevados al límite. Pero aún Jesús, o la Escritura nos muestra que aún Jesús puede torcer y correr esos límites. Por eso lo vimos en este pasaje hoy obrando en la enfermedad y en la muerte. Y eso es lo que quería dedicarme hoy. Parece que me quedé predicando sobre la fe. No. Quería dedicarme a que nos centremos un poquito cuando habla sobre la enfermedad y la muerte. Porque tanto la enfermedad como la muerte no son cuestiones normales y naturales, no forman parte de la creación, son disrupciones de la creación. Dios cuando nos muestra el libro de Génesis, cuando Dios hace todas las cosas, no piensa en la enfermedad y la muerte para el ser humano. Cuando nos describen el Edén, el paraíso terrenal, los describen como un huerto, como un jardín de diferentes árboles, y uno de esos árboles, uno especialísimo, es el árbol de la vida. Ese árbol de la vida, nos cuenta Génesis, era encargado de dar fruto a la humanidad
para que no muera, para que viva eternamente. Por eso cuando el hombre y la mujer pecan y caen, Dios dice, saquémoslos de acá, no vaya a ser cosa que continúen comiendo el árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces la idea de Dios es que nosotros vivamos para siempre. Con la irrupción del pecado, hay una disrupción en la creación de Dios, se crea un camino que no era el camino que tenía que llevar y se introduce la muerte y la enfermedad. Vamos a ver uno de estos pasajes en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo, es el primer libro, así que no le podemos pifiar. Abrís la Biblia al principio y lo encontrás. Génesis 2, 16 y 17. No solamente eso, se interrumpe toda la armonía con los animales y Claro. la vegetación también, porque podíamos convivir tranquilamente si quisiéramos con un león al lado. Yo a Sí. veces lo digo, pero todo eso también se Todo se interrumpe, rompe. que debió haber sido hermoso. Sí, sí, hay como tres niveles, se dice generalmente, que se interrumpen, que se pierde la armonía, es nuestra relación con Dios, nuestra relación entre nosotros, con nuestros pares Claro. y la relación con la naturaleza. La ecología es un invento de Dios, ¿eh? Por si alguna vez no lo pensaron, ¿eh? La ecología es un invento de Dios. Bien, vamos a ver, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Quien lo quiera leer, lo puede leer. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Bien, muy bien. Perdón, no leí el 16. Quedan 16 y Y el 17, 17. yo leí solamente el 17. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Bien, muy bien. Eso nos da de una manera clara y directa la idea de que la muerte no era parte de la vida del ser humano en ese momento y que la muerte entra cuando viene la desobediencia. El pecado ahí no tiene que ver en sí con el fruto del árbol, sino que tiene que ver con el deseo del ser humano de ser independiente. Esto lo hemos dicho en muchos estudios y prédicas. Entonces, esa idea de ser independiente lleva al hombre y a la mujer a introducir la muerte a la creación de Dios. Entonces, la muerte viene como una degeneración de la creación de Dios. No es algo normal y natural, es algo que se introduce por el error de la humanidad. Dios no tenía pensado para nosotros la muerte, no en ese estado. ¿Eh? Y lo mismo sucede después con la enfermedad. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la enfermedad, pero vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Sí. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien. La muerte entonces se hizo algo, entre comillas, natural para la humanidad. La muerte comienza con el pecado original, pero persiste como resultado de nuestra naturaleza caída. Todos, absolutamente todas las personas, estamos sujetos a la muerte, salvo que Dios disponga lo contrario. Hay dos personas en toda la Biblia que no vieron una muerte. ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan? Y Elías. Enoc y Elías. Al menos no se nos relata que se hayan muerto. No sé qué pasó allá arriba, yo calculo que no. Pero fueron llevados al cielo vivitos y coleando. Eh, Así que toda la humanidad está sujeta a la muerte y toda la humanidad está sujeta a la degeneración de la creación.
Eh, esa degeneración la podemos traducir como la enfermedad. O sea, así que todos absolutamente vivimos en una enfermedad física y una enfermedad también de la moral y de la ética. Se empezó a tergiversar todo. Cuando vemos el libro de Génesis en su conjunto, vemos que a medida que la humanidad va creciendo, la moral, la ética, las costumbres, cuestiones físicas se van degenerando cada vez más hasta que Dios decide dar un corte. ¿Se acuerdan cuál fue ese corte? El diluvio. El diluvio. Llega un punto de degeneración, es decir, de descenso de la humanidad tal que Dios dice, no, no los soporto más, no los aguanto más estos pibes. Lío tras lío se la mandan. Y es que ahí Dios decide mandar el diluvio. A partir de ese momento que Dios hace el pacto, se llama el pacto eh, noético, no ético de Noé, que promete nunca más hacer diluviar, la humanidad continúa un camino de descenso y de degeneración. Continúa sujeto a la muerte, sujeto a la enfermedad y sujeto a los problemas morales y éticos que venimos sufriendo desde hace siglos. Pero hay un punto interesante y es que Jesús viene para vencer a la enfermedad y a la muerte. Uno de los grandes objetivos de Jesús es vencer a la muerte, es arreglar el problema de la muerte. La muerte se transforma a la humanidad en un problema, porque no estábamos nosotros diseñados para morir. Sin embargo, la muerte se introduce a través del pecado. Y Jesús viene a resolver ese problema de la muerte, entre otros, porque Jesús viene a reconciliarnos con Dios también. Pero Él viene a resolver el problema de la muerte y lo hace de una manera muy, muy particular. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23, donde vemos que la consecuencia del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, hay un concepto entonces que trabaja la Escritura que es el de la vida eterna. Esa es la idea que Dios tenía para la humanidad que ahora está trunco con la muerte. Y Jesús viene a restaurar ese proyecto de vida eterna. Y Él nos dice varias veces en su ministerio. Y si me acompañan con la lectura, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice la manera en la cual Jesús planea restaurar esa vida eterna para la humanidad. Porque la paga del pecado es la muerte, necesitamos a alguien en una situación especial para que no esté afectado por la muerte. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Bien, ¿la paga del pecado cuál es? Muerte. La muerte. Jesús pecó, ¿por qué se murió entonces? Salvarnos. Porque ocupó nuestro lugar. Para justificarnos. Entonces, Salvar. Jesús de esa manera viene a destruir ese reinado de la muerte. Es decir, la muerte se aplica sobre una persona que no tenía por qué morir, porque Jesús no tenía pecado. La muerte es una disrupción, es una interrupción del plan de Dios en su creación. Es algo antinatural dentro de la creación de Dios. Y Jesús viene a hacerse cargo de eso para vencer a la muerte. Por eso dice la Escritura que Jesús venció a la muerte, porque Él no tenía que morir, porque en Él no había pecado. Sin embargo, Él paga ese precio para que nosotros podamos tener vida eterna. Hay otro pasaje en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Quién lo tiene?
Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Bien, ¿se entiende el concepto? Es fuertísimo, ¿no? Esperemos. Es fuertísimo. El que no conoció pecado, Capítulo 5. 21. 21, segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, es decir, nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La teología habla acá de una doble imposición o, de parte de Dios. Por un lado, a Jesús se le imputa nuestro pecado, es una doble imputación, una imposición. Se le imputa nuestro pecado. Jesús carga en nuestros hombros con mis errores y a nosotros se nos imputa la justicia. ¿Cuál es la justicia de Jesús? De que Él fue siempre obediente. A nosotros Dios nos da la justicia de Jesucristo y a Jesucristo le da nuestro pecado. Hay un intercambio, hay una doble imputación. Él es culpable por lo que yo hice y yo me beneficio de lo que Él hizo. ¿Eh? De esa forma, de esa manera, Jesús vence a la muerte. Y el pasaje de Hechos capítulo 2 versículo 24, vamos a leerlo. Vemos la consecuencia de esto. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los brazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Bien, Pablo también va a decir por ahí, ¿dónde está muerte o muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Se olvida la muerte en victoria. Es decir, la muerte no tenía nada que reclamar sobre lo injusto. Por eso Dios después lo exalta, por eso el poder de Dios hace que Jesús sea levantado de entre los muertos por esa falta de culpabilidad que él tenía. Él paga nuestros pecados y es glorificado después por el Padre. Pero ese es otro tema. Eh, entonces el punto es, sabiendo nosotros esto, ¿cómo experimentamos y cómo vivimos el sufrimiento y el dolor en nuestra vida? Sabiendo que la muerte para nosotros no es el final, sino quizás el paso, la puerta a una nueva realidad, una realidad que trasciende el tiempo y el espacio quizás, o que trasciende el tiempo por lo menos, eso debería darnos cierta perspectiva a nosotros de la vida que estamos viviendo y de las cosas que nos toca sufrir. ¿Cómo les parece que debería ser esa perspectiva? Sabiendo que Jesús venció a la muerte, sabiendo que Él cargó con nuestros pecados, sabiendo que de alguna manera eso tendría que dar algún sentido a nuestra vida. ¿Cómo debería ser nuestra perspectiva ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante la inminencia de la muerte? ¿Cómo deberíamos sentirnos? La propia, la de cada uno. La de cada uno, No sin el teorizar. sufrimiento de un ser querido que se muere, porque eso es No, no, terrible. no, no. Lo de cada uno, lo de cada uno. Yo te puedo decir lo que pienso Decime ahora. lo que pensás. Yo le tengo mucho miedo al dolor físico, no tal vez a la muerte, pero una vez me dijeron, vos decís eso porque todavía sos más o menos joven y te faltan muchos años, ¿no? Ujú. Nadie tiene nada comprado. Dicen que unos instantes antes de morir a uno le agarra miedo. Yo ese miedo por ahora no lo tengo. Sé que voy a estar. Sí, tengo miedo a los seres queridos, pero eso es más una cuestión egoísta, porque sé que no los voy a tener al lado mío. Sé que allá van a estar mucho mejor, pero somos muy Sí, egoístas. Y eso es lo que yo pienso respecto a mí hoy. El día de mañana no sé si me agarra más miedo. sí. Muy bien. Gracias por tu sinceridad. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo vivimos la expectativa de muerte? Y de que hay un mañana mejor, hay un mañana mejor. Este,
como ella dice, o sea, todo el entorno nuestro, o sea, al que estamos acostumbrados, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, etcétera, etcétera, este, es como que pareciera que no vamos a verlos más, pareciera que vamos a extrañarlos, ¿no es cierto? Ella se refiere a la partida de sus papás, ella aquí lo va a ¿Cómo extrañar. sabes que estaba hablando de No, no, eso? pienso yo, Yo no tengo hijos, pienso en él. claro. Entonces sentimos esa pérdida, pero también está la esperanza del reencuentro allí, ¿no es cierto? Y creo que eso no es fácil para nuestra humanidad diaria cuando te confrontamos con la dificultad, con el problema, con la enfermedad, con las tristezas. Pero allí creo que hay que trabajar la esperanza. La esperanza y dejarle al Señor que Él haga esa obra en nosotros. Nosotros no nos vamos a poder autoconvencer de nada si no nos convence el Espíritu Santo de eso. Ujú. Y tratando de vivir en lo que Él nos propone, nos acercamos a eso. Sí, sí, esto. Sí, para agregar una cosita nada más, a la muerte propiamente dicha no, pero al sufrimiento, o a que te pase algo muy malo en esta vida, suponete que quedé discapacitada, a eso le tengo mucho, mucho miedo, terror. Preferiría morirme antes, pero esos Mm. son mis miedos. Y obviamente No, extraño. perdóname, pero lo que... ¿Cómo sabes? ¿La descubriste? ¿Qué más? ¿Quién más se le ocurre algo? ¿Quiere compartir algo? Bueno, yo me sumo bastante a lo que dice Cari eh, en todo. Yo creo que en el momento uno piensa por ahí en irse, y a mí lo primero que se me ocurre es, bueno, ¿qué va a pasar con mis seres queridos? De alguna manera uno tiende una mano, hay un algo que uno apoya, ¿no es cierto? A pesar de que nadie es indispensable. Eh, pero pienso igual que ella, capaz que en el momento que uno ya sabe que se está muriendo, te agarra ese apego de decir, no, no me quiero ir, porque yo me quiero Ujú. quedar acá con fulano, con mengano. Pero también le tengo mucho respeto al sufrimiento. Qué sé yo, no me gustaría hacer una carga para los demás y no sé si me podría bancar un sufrimiento fuerte. No me tengo tanta fe yo de bancarme un sufrimiento, pero me consuelo con esto de que el Señor dice que no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar. Entonces, bueno, cuando me agarro ese pensamiento, porque uno ya va sumando calendario, estamos más cerca del calendario que de quedar. Gracias por Más cerca del alfa que de la guitarra, sin alguna. Y bueno, pero sí, como que esos sentimientos se entremezclan, ¿viste? Como que uno tiene la esperanza del Señor, en mí está muy viva la Mm. esperanza, yo creo fervientemente en Él, pero bueno, qué sé yo, ¿qué pasa si tenés esos dolores terribles? Hoy, un poco estábamos Estamos compartiendo hablando. hoy justamente de este tema, ¿no? Y hay que estar en los zapatos, realmente, Sí. para decir lo que pasa, o lo que pase. Sí, sí, algo obviamente que está, eh, mencionabas algo recientemente que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia nos da esa revelación de Dios diciendo, Dios está con nosotros a cada paso. Cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de que Él promete estar con nosotros en medio del sufrimiento. El Salmo 23 que decimos siempre, cuando atravesamos ese valle de sombra y de muerte, Él nos guía, Él está con nosotros. Eh, y siempre nos alienta la palabra a darnos ese consuelo de que pase lo que pase, Él va a estar con nosotros, porque Él es nuestro Dios. Entonces, por ese lado, debería ayudarnos a tener ese consuelo, ese ánimo de decir, no estoy solo, pasando por lo que estoy pasando, sea lo que sea. Siempre igual es más fácil decirlo que hacerlo, que pasarlo, ¿no es cierto? Es muy difícil pasar circunstancias dolorosas, circunstancias de sufrimiento, pero la Biblia nos anima a que no la vamos a transitar solo y que ese transitar también tiene un propósito.
No sé en cada caso cuál será, pero estos pasajes que mencionábamos hoy, tanto de Jairo como de la mujer con el flujo de sangre, su sufrimiento tuvo un propósito. Tuvo un propósito la muerte de la hija de Jairo. Ese propósito fue de alguna manera mostrar la bondad y la misericordia de Dios, mostrar la gloria de Dios o el poder de Dios en esos momentos. Entonces, nuestro sufrimiento también va a tener un propósito cuando tengamos que atravesarlo. No sé cuál, pero la Biblia nos anima a pensar que lo que nos pasa tiene un propósito, porque Dios camina con nosotros. Y que también para trabajar esa esperanza nos muestra que en algún momento el sufrimiento se termina. El sufrimiento no es para siempre, porque así estemos pasando muy mal, en algún momento eso se va a cortar, ya sea en esta vida o en la siguiente, ¿no? Hay un pasaje en Juan capítulo 11 que muchas veces lo decimos sobre todo en los sepelios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? Jesús restaurando esa situación de vida eterna en nosotros. Fuimos diseñados para vivir eternamente y Jesús restaura esa vida eterna en nosotros. Y cuando vemos la imagen del Apocalipsis, de lo que es la Nueva Jerusalén, vemos ahí un lugar preparado para albergarnos eternamente, donde llamativamente está de nuevo este árbol de la vida, que parece que es la fuente de la vida que vamos a recibir de Dios. Y quiero cerrar con este pasaje de Apocalipsis 21:4. Vamos a buscarlo, lo vamos a leer. Apocalipsis 21:4. Voy a decir algo. Mi marido cuando estaba en el lecho de muerte, todos oraban por la sanidad, porque ahí declaraban sanidad y todo, pero un momento mi marido, una semana antes, me dice, basta de orar por mi milagro, yo ya tengo mi milagro, yo ya tengo la vida eterna, sé que me voy a morir, me voy al cielo, Mm, pero ya está, tengo mi milagro. Y él decía, el propósito de esta enfermedad es que yo sea consciente de esa vida eterna que voy a tener. Y él supo en su lecho de muerte encontrar el propósito de esa enfermedad y, y recibir su milagro, porque mm, evidentemente él dudaba, ¿no? De si iba a ir al cielo o no. Eh, si bien fue cristiano toda su vida, uno en la mente a veces duda y él recibió la vida, o sea, yo tengo mi milagro, basta, porque era cantado que no iba, o sea, tenía que ser un milagro tipo de abrir las aguas en el desierto que, él que él se curara. Pero eso ya, yo tengo la vida eterna. Y ese es el propósito. A veces uno no sabe, el Señor tiene propósito y él predicaba a la enfermera que estaba al lado de él cuidándola. Y yo le digo, disculpa, él está bien. Dice, yo me dice, no, déjalo que me hable porque lo estoy escuchando a mi papá. Y esta enfermera era una chica que de chiquita iba a la iglesia, se había alejado porque su mamá y su papá se habían separado y ella se mudó a otro lugar y dejó de ir a la iglesia. mm, Y es, Lo que pasa es que yo siento, ¿no? Pienso que a veces nosotros vemos la muerte desde lo humano como claro, el final. claro, Y en empieza la realidad, vida. Y y en nosotros realidad es la libertad. empieza la vida. Es la libertad Mm. y la vida. Vimos el pasaje Porque sirve. de Apocalipsis 21:4. Dios enjuagará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Este es el fin Amén. de todo sufrimiento. ¿Eh? Entonces tenemos que tener también esa certeza. Tanto el sufrimiento como la muerte ya tienen las horas contadas. Esto cuando uno lo entiende medianamente en la vida, puede tener expresiones como tenía Pablo, que decía, para mí morir es ganancia.
que es una frase muy fuerte, que uno diga, para mí el morir es ganancia. Eh, Porque hay que tener la certeza de que uno, como decías recién, uno comienza a vivir cuando se muere, ¿no? Porque nuestra verdadera vida está en Cristo. Por lo menos eso es nuestra fe, ¿no? Eso es nuestra fe. Entonces, que esta reflexión nos ayude a entender quizás un poquito más el tema de la muerte y la enfermedad a la hora de poder también atravesarlos o ayudar a alguien quizás a atravesar momentos así, consolándolo, consolándola cuando esté en estas circunstancias, ayudándole a saber cómo Dios está obrando aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la pérdida de un ser querido, quizás, que Dios tiene un propósito y que Dios está en compañía con nosotros. Y que esto en algún momento va a terminar y vamos a vivir todos para siempre. ¿Eh? ¿Algún pensamiento más que quieran compartir? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Si les parece, llegamos hasta acá. Entonces, hoy